repararle el daño ocasionado a la víctima u ofendido. Luego entonces, al no encuadrar ya a la perfección la conducta que se le imputa al ahora quejoso en la hipótesis normativa prevista en el artículo 193 del Código Penal para la Ciudad de México, opera en favor de la causa de atipicidad prevista en el artículo 29, apartado A, fracción segunda del Código Punitivo de la Ciudad de México, por lo que la orden de aprehensión girada en su contra debe declararse insubsistente al no existir ya delito que perseguir. Incluso en la demanda de amparo agregué unas tesis jurisprudenciales que precisamente hablan de esto, de que una orden de aprehensión puede ser cancelada cuando ya no existen elementos para sustentar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Sin embargo, como les comento, en este caso en particular, el juez simple y sencillamente se limitó a decir que como estaba pendiente la orden, pues era declarado como evadido y no ha lugar a acordar conforme a lo solicitado. ¿Qué más? Que el juzgado 50º de la Ciudad de México fue omiso en relación a pronunciarse en relación a las probanzas ofrecidas por el ahora quejoso mediante su escrito de fecha tal, por lo que omitió considerar que actualmente ya no se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución Federal, así como 122 del Código de Procedimientos Penales para el entonces Distrito Federal, por las consideraciones manifestadas en el punto anterior, siendo que las mismas son indispensables para acreditar que ya no hay delito alguno que perseguir dentro de la causa penal número tal, o bien una vez que el suscrito comparezca ante dicha autoridad para que se resuelva su situación jurídica, se imponga una medida cautelar diversa a la prisión preventiva y conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, la responsable insiste en ejecutar la orden de aprehensión girada en contra del suscrito, así como aplicarle las reglas del proceso penal mixto, es decir, resolver su situación jurídica e imponerle prisión preventiva por estar en presencia de un delito considerado como grave, lo que va en detrimento de mis derechos y contraviene desde luego lo dispuesto por el artículo párrafo primero, segundo y tercero, así como 14 párrafo primero de la Constitución Federal, al realizar una interpretación contra persona de las normas relativas a los derechos humanos, así como aplicarme retroactivamente una ley en mi entero perjuicio. Entonces, si ven, siempre hay que mencionar dentro de nuestro escrito de pruebas qué he hecho, con qué hecho lo estamos relacionando. 2, qué pretendo acreditar y volver a robustecer finalmente por qué la autoridad responsable está vulnerando mis derechos humanos. En la mayoría de los escritos que yo he visto de ofrecimiento de pruebas se limitan únicamente a mencionar que ofrecen la prueba testimonial a cargo de fulano de tal, quien puede ser localizado en tal lugar o que se encuentran impedidos, pero jamás nos dicen con qué hecho se relaciona, qué pretendo acreditar con la misma. Acuérdense que toda prueba debe cumplir con ciertos principios, debe ser idónea y debe ser pertinente. Y si te encuentras con un juez que conoce de teoría de la prueba, pues obviamente que va a inadmitir la prueba. Y me acuerdo mucho de las clases que me daba en su momento un profesor que actualmente es juez del sistema acusatorio. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. En su momento también estuvo dando clase ya con nosotros en la universidad, en la maestría en sistema acusatorio, que es el juez Gerardo Campos Malagón. Y él nos hablaba mucho de esta cuestión de la teoría de la prueba, y que desafortunadamente ni los jueces ni los abogados litigantes conocen acerca de la teoría de la prueba. Y él decía, tal vez de forma irónica, pero era la realidad, dice, si los jueces realmente supieran teoría de la prueba y la aplicaran, dice, créanme que del 100% de las pruebas, 98 deben ser inadmisibles. ¿Por qué? Porque no mencionan con qué hecho lo están relacionando, qué pretenden acreditar, ¿sí? Y por obvias razones no me acreditan si es idónea o es pertinente. Entonces, aquel juez que conoce teoría de la prueba te va a desechar
todos los elementos de convicción que tú le ofrezcas. Te va a decir, mira, no es idónea por esto, no es pertinente por esto, no me relacionaste con qué he hecho, no me dices qué pretendes acreditar, no me dices si está a tu disposición o no, ¿sí? No me dices si lo puedes presentar por tus propios medios o estás imposibilitado. ¿Sí? ¿Dónde están todas esas reglas? Obviamente en los códigos de procedimientos. Bueno, ¿qué decimos? Por lo antes expuesto, usted es el juez de distrito en materia penal, atentamente solicito, vienen los puntos petitorios. Único, tenerme por presentado ofreciendo las pruebas que se describen a lo largo del presente curso y en su momento tenerlas por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza en términos de lo dispuesto por el artículo 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, utilizado en forma supletoria para efectos del juicio de amparo en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, el formulismo tradicional, protesto lo necesario, nombre del quejoso, Ciudad de México, a tal fecha. Y esta es es un ejemplo, ¿no? Obviamente ustedes, como yo se los digo, esto solamente es una idea que ustedes obviamente pueden modificar, perfeccionar para que puedan llevar a cabo el ofrecimiento de sus pruebas, ¿sí? Y vuelvo a insistir, lo ideal es que las exhibamos desde un principio. Sin embargo, va a haber a veces que por la premura, por la naturaleza del amparo que van a promover, por ejemplo, contra una orden de aprehensión, pues lo que le urge al cliente es que lo presentes de forma inmediata. Entonces, en esos casos, pues sí está justificado que, pues de alguna manera, no cuentas con cierta información y tendrás que ofertarlas en el momento procesal oportuno, que en este caso son con 5 días de anticipación a la celebración de la audiencia, salvo que, como ya lo comentamos, hablamos de pruebas supervenientes, ¿sí? Donde ya no voy a tomar en consideración como base para el ofrecimiento la primera fecha señalada para la audiencia constitucional, sino aquella que se señaló para el diferimiento de dicha audiencia. ¿Alguna pregunta en relación a lo que acabamos de analizar? Doctor. Sí, adelante, Berlín. Gracias. En relación a las pruebas supervenientes, también va a seguir pues la estructura sugerida, como son las pruebas que de inicio presentamos. Sí, debes respetar de alguna manera lo que en su momento observaste para las reglas del primer ofrecimiento, solamente que los tendrás que relacionar con los nuevos hechos y las nuevas autoridades. Normalmente, obviamente, ¿de dónde vas a obtener esa información? Del informe justificado que rindió la primera autoridad responsable, porque es hasta el momento en que ella rinde ese informe que tú tienes conocimiento de los nuevos hechos, como ese caso que les comentaba, donde se promueve el amparo contra un juez civil de Tlalnepantla. Se promueve la demanda y se hace referencia precisamente a dicho juez, pero al momento en que rinde su informe dice, sí, efectivamente el acto es cierto que yo llevé a cabo tal acto, sin embargo lo hago porque es incumplimiento de un exhorto que a su vez me giró el juez fulano de tal de la Ciudad de México. Entonces ahí ya tienes una nueva autoridad responsable y tienes conocimiento de nuevos hechos, por lo tanto puedes ampliar la demanda y en su caso ofertar las pruebas que estimes pertinentes, y ya no se toma como base la fecha para la celebración de la primera audiencia, sino en su caso la señalada para
el diferimiento. Es más, se tiene que diferir forzosamente la audiencia porque estás presentando la ampliación de la demanda, y en ese caso en particular ya se había diferido la audiencia precisamente porque se le corrió traslado a las nuevas autoridades con la ampliación de la demanda, ¿sí? Y en ese sentido, si no más recuerdo, ahí lo que se ofertaron fue las testimoniales de X personas que les constaba un determinado hecho. Sin embargo, el juez de distrito indebidamente dice: no, tú debiste haber ofertado estas pruebas con 5 días de anticipación a la fecha señalada para la audiencia. Sí, pero no tenía conocimiento de los hechos que manifestó la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado. Entonces, finalmente, como les comento, el colegiado le ordena revocar al juzgado de distrito y dice: no puedes tomar como base la fecha señalada para la primera audiencia, sino la que está señalada para el diferimiento, porque precisamente se está dando esa causa excepcional, son hechos supervenientes y por ende las tienes que admitir, ¿sí? Ahora, en este caso en particular, perdón, Ángela, adelante. Perdón, doctor, en el tipo de pruebas que nosotros ofrecemos, cuando ofrecemos periciales, ¿hay que pagar? Y si hay que pagar, ¿cómo es el procedimiento? Bueno, es que ahí la ley refiere que en estos casos el juez tendrá que designar un perito oficial independientemente de que las partes opten por presentar su propio perito. Es decir, tú puedes contratar tu propio perito particular. Obviamente cada perito determina el pago de sus honorarios, y lo que es recomendable en este tipo de pruebas es, por ejemplo, acuérdense que un requisito para la admisión de la misma es que se agregue el cuestionario, pero nosotros pues no somos expertos en algunas disciplinas. Ahí lo que se recomienda es platicar precisamente con el experto y que te diga qué tipo de preguntas tú le pudieras hacer al momento de desahogarse la prueba para que se acredite la idoneidad y la pertinencia de su experticia. Entonces él te va a decir: mira, me puedes preguntar esto. Bueno, al menos es lo que yo hago en la práctica. Le pregunto qué es lo que le puedo preguntar para que me ayude a robustecer, y entonces lo que él me transmite, yo ya nada más lo transcribo al escrito y le doy esa argumentación jurídica, ¿sí? Pero entonces, de que ofrezco al perito, ya va también ahí mi cuestionario. Correcto, sí, porque acuérdate que si no exhibes el cuestionario, te van a prevenir. Y si no desahogas el requerimiento, te la tienen por desierta. ¿Sí? Sí, Verdín. Doctor, disculpe, regresando un poquito a lo que son las pruebas supervenientes, para yo no caer en confusión, nada más si me puede aclarar, para ofertar mis pruebas supervenientes, debo de tomar, por así mencionarlo de referencia, el primer informe de la autoridad responsable, que quede eso como antecedente. ¿Entendí bien esta parte? Disculpe. Acuérdense, bueno, ahí porque en ese caso en particular, al momento de rendirse el informe, el quejoso tuvo conocimiento de un nuevo hecho y por lo tanto de una nueva autoridad responsable. Por eso la base es ese informe. Pero bien pudiera ser que esas pruebas supervenientes no tengan relación con el informe, sino por otro acontecimiento del que usted no estaba enterada y llegó a su poder un elemento de convicción. Obviamente tendrá que acreditarle al juez que no tenía conocimiento del mismo, ¿sí? No necesariamente, digo, en ese caso particular que yo les comenté, sí se daba esa situación. Profesor, entonces depende de la situación que nosotros podamos presentar esa prueba que es permitida, y la vamos a presentar como usted nos está dando todos esos ejemplos, y aclarando que no teníamos conocimiento, pero sí
con fundamento y relacionando a qué con nuestro asunto. Sí, Okay. es correcto. Por eso les digo, es un formulario, como dicen vulgarmente, un machote que les sirve de referencia, pero no quiere decir que sea exactamente aplicable. Cuando incurrimos en ese error es cuando nos convertimos en este abogado promedio de machote. Sí, que obviamente algunas de las argumentaciones que estoy yo haciendo aquí no van a ser exactamente aplicables al caso que ustedes están litigando. Sí, claro, nada más es como que nos ilumina en ese sentido para nosotros seguir fundamentándolas y relacionándolas y dando a entender entonces que es efectivamente una prueba idónea y pertinente con el caso, con el acto que estamos nosotros reclamando. Es correcto, sí, porque miren, para mí sería muy sencillo, y lo que hacen muchos vendedores de cursos que dicen, te vendo 5,000 formatos, ¿no? Y son muy básicos, muy elementales, y finalmente no te van a servir para la práctica profesional, porque además no solamente es tener el machote o formulario, la verdad sí hay que tener buenas bases argumentativas, hay que conocer un poco de teoría. Si ven, yo lo que hago es incluso aquí me metí un poquito a la cuestión de la teoría del delito, ¿no? Y cuestiones sí hay que tener buenas bases. Entonces, ahora, ¿dónde adquirimos esto? Pues en este tipo de escenarios, ¿no? Es mentira eso de que digan que el abogado se forma en los juzgados, en los tribunales, no. Eso es una vil mentira. Desgraciadamente hoy la mayoría de los abogados, y no me dejarán mentir, son abogados de machote. Todo quieren que les resuelva Facebook y se exhiben incluso a que se burlen, ¿no? Porque el abogado pues tiene varios defectos. Uno, que es egoísta, es arrogante, es presumido y se siente superior a los demás. Entonces, si ve la ignorancia de los demás, los empieza a exhibir y se burlan, y hay quienes le siguen el juego, ¿no? Y la verdad, también no me gusta participar mucho en esos foros, porque las pocas veces que he querido hacerlo se burlan hasta de mí o me ponen ahí digo, no tiene ni sentido que me ponga a discutir con gente que desconoce completamente del tema y que finalmente lo que yo le digo pues no lo va a tomar en consideración. Entonces, ¿dónde es donde yo puedo aprovechar para compartir lo poco que sé? Pues en este tipo de foros, ¿no? Y donde además pues podemos intercambiar puntos de vista, ¿no? Porque además pues mi experiencia es en relación a ciertas materias, ¿no? Pero no soy todólogo. Por ejemplo, yo les he dicho, normalmente pues yo no hablo de materia laboral porque en primera no me gusta, y por obvias razones, como no la practico, pues no me siento con las bases o con las tablas para hablarles de un asunto de esa naturaleza. La materia familiar tampoco es de mi agrado. Sí he intervenido en algunos asuntos de ciertas personas que son muy allegadas a su servidor, pero por la burocracia que implica y esta cuestión de que pues tienes que estar incentivando al personal, no es mucho de mi agrado, ¿no? Bueno, al menos en materia penal, permítanme contradecir a aquellos que dicen que es pura corrupción. No es cierto. A partir de que vino la reforma, al menos yo he notado un cambio muy importante y muy, vamos a decir, notable, destacable. Ya los ministerios públicos, si ven que tú conoces, como que la piensan más, ya no te piden que dinero para la carpeta, o sea, te permiten tomarle fotografías. Cuando vas ante un juez, no vas y te arreglas debajo del agua, tú llegas y argumentas, y en ese mismo momento se resuelve con base a las consideraciones de hecho y derecho que tú argumentas. Y para mí es muy cómodo que me notifiquen por correo electrónico, por ejemplo. Bueno, primero me llaman y me dicen, oiga, va a recibir un correo con tal notificación. Y en materia civil y familiar, ustedes lo saben, todo lo que tenemos que pasar como litigantes,
darle que para que te haga la cédula y ver si vino Petrita y que no vino y que ahora hay que turnarlo con otra persona, que ya te escondieron el expediente y que al actuario hay que incentivarlo y además, aparte de darle su ayuda económica, hay que trasladarlo, ¿verdad?, al lugar y luego regresarlo. O sea, vicios que están muy arraigados y que difícilmente los vamos a terminar, y que al menos en mi experiencia en lo que es la materia penal y el amparo no se dan. No, nosotros no vivimos eso. Es más, ni en materia administrativa. La materia administrativa es muy cómoda también. Sin embargo, esas materias, la civil, la familiar, aún en la actualidad, cuando llego a litigar un asunto es bastante engorroso por toda esta situación que les... Es más, son con las autoridades que más batallo en los juicios de amparo porque no me quieren entregar las copias certificadas del acto reclamado y le tengo que estar solicitando al órgano jurisdiccional en materia de amparo que los requiera, ¿sí? No sé si es por lo mismo que no le tengo fe a esas materias, pero batallo mucho con ellos cuando se trata del amparo. No sé, alguien que quiera comentar algo antes de que pase a otro tema. No, solo preguntarle, doctor, si a usted no le gusta mucho el laboral, pero por ejemplo, para meter un amparo en materia laboral, eso es diferente, ¿verdad? Sí, bueno, el que te dice que es amparista en materia laboral normalmente dice que el amparo indirecto pues normalmente es improcedente. Para mí es una idea errada, pero ya hay que meternos en cuestiones muy muy específicas. Y pues acuérdese que ahí pues no existe la apelación, normalmente es amparo directo, no estamos obligados a agotar el principio de definitiva, pero para promover un amparo en materia laboral debes conocer tanto derecho constitucional como derecho laboral, ¿no? La esencia, ¿no? Bueno, no has estado, bueno, sí creo que sí compartiste un poquito, te fuiste de las invitadas a algunas de mis otras sesiones, no sé si estuviste, por ejemplo, en la de amparo en materia penal o estuviste en la de amparo administrativo, pero si estuviste en la de amparo penal, normalmente cuando yo hago mi argumentación en mis conceptos de violación me meto mucho a las cuestiones del proceso penal y hago referencia porque no se observó cierto dispositivo, ¿no? Incluso por ahí alguien, ya saben, pues no eres monedita, debe ser, es que habla mucho del proceso pero no de la esencia de lo que es el amparo. Sí, pero para poder hablar de que se violentaron mis derechos humanos debo partir de cuál es el precepto del que emana el acto reclamado y de ahí llegar a la conclusión, por ejemplo, por qué se violentó el debido proceso o por qué en su momento no está debidamente justificada una orden de aprehensión y entonces, pues no se justificó la necesidad de la medida, es decir, se omitió observar lo que refiere el artículo 143, es decir, que el sujeto no se haya evadido, no exista peligro de que se evada de la acción de la justicia o que exista temor de que hay peligro en relación a la víctima o que puede ocultar, destruir indicios o vestigios. ¿Y quién me da o dónde está la base para que yo pueda argumentar una violación al artículo 16, párrafo primero y que el acto no está debidamente fundado y motivado? Pues el Código de Procedimientos Penales. Por ende tengo que hablar de procedimiento penal. Lo mismo va a suceder en materia laboral. ¿Quieres argumentar que se te violentó el debido proceso? Pues tienes que citar los preceptos que en su momento no se observaron dentro de la ley federal del trabajo. Sí. Entonces, esto ya no lo va a ir enseñando poco a poco la práctica. Y como yo se les decía, no requieres tener 1000 asuntos, porque sí, también hay abogados que tienen 1000 asuntos, pero pues no le dan el seguimiento respectivo. Con que tengas 2 o 3 y le des ese debido seguimiento, vas a aprender todas y cada una de las etapas del procedimiento.
Bien, bueno, una vez que entonces ya vimos cómo se debe desahogar el escrito, todo esto ya está arriba en la plataforma, por si lo quieren estudiar ya con detenimiento. Hoy vamos a ver la parte relativa al procedimiento para cumplir con la ejecutoria de amparo. Bien pude hablarles de lo tradicional, del recurso de revisión, pero creo que normalmente donde tenemos más problemas los litigantes, y se lo digo por experiencia personal, es en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Normalmente pensamos que al otorgársenos el amparo y protección de la justicia federal, pues ya lo hicimos, y que entonces la autoridad responsable debe restituirme en el goce de mis derechos humanos. Pero en la práctica las autoridades que ya de alguna manera, como dicen vulgarmente, tienen colmillo en la cuestión del amparo, pueden cometer actos que violenten nuestros derechos humanos nuevamente, pero como es en cumplimiento de la ejecutoria y están emitiendo una nueva resolución, aunque tú interpongas en este caso el incidente de inejecución o por exceso o defecto, se va a dar por cumplimentada la ejecutoria, y esto te va a obligar a promover un nuevo juicio. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer en estas situaciones, pero para ello primero pues les tengo que explicar qué entendemos por una sentencia ejecutoriada, cuándo causa estado, ¿sí? Cuáles son las sentencias que deben ejecutarse, porque no es lo mismo decir o referirnos a la ejecución de la sentencia de amparo que a la ejecución del acto reclamado, ¿sí? Entonces, en principio es importante precisar que a quien le corresponde dar cumplimiento a la sentencia de amparo, pues es precisamente a la autoridad responsable, ya que es la parte que fue condenada dentro del juicio de amparo. Pues la sentencia le impone ciertas obligaciones. Sin embargo, también es importante precisar que mediante ciertos criterios jurisprudenciales se ha establecido que también estarán obligadas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones pudieran intervenir en la ejecución de los actos reclamados. Incluso nosotros, dentro de los ejemplos que les he expuesto a lo largo del curso, vimos que en determinados actos intervinieron autoridades diversas a las que mencionamos en la demanda, y que en ocasiones el juzgado de distrito tiende a requerirnos y preguntarnos si también vamos a señalar como autoridad responsable a X autoridad, dado que pues tiene intervención en el acto reclamado. Y es donde nosotros tenemos que valorar, porque por ejemplo en materia administrativa, acuérdense, primero se da el acto materialmente administrativo y luego el acto administrativo lato sensu. Entonces primero interviene cierta autoridad, pero ya transcurrieron los 15 días que teníamos para promover el amparo. Sin embargo, estamos obligados a hacer alusión a ella porque es el acto que le dio origen a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. En esos casos tienes de dos: eres omiso en relación a desahogar el requerimiento que te hace la autoridad porque no te interesa combatir ese acto en virtud de que ya precluyó tu derecho para hacerlo, o dos, le dices a la autoridad que en virtud de que ya transcurrió el plazo y que para efectos procesales pues únicamente se dilataría su secuela normal, pues estimas pertinente que no sea considerada como autoridad responsable, ¿sí? Y entonces no pasa nada. Normalmente te dicen que se te previene que para el caso de que no desahogues únicamente se tendrán por señaladas a las que señalaste en la demanda inicial. Entonces puede ser que haya autoridades que no quedaron señaladas con la calidad de autoridad responsable en la demanda, pero que sin embargo sí participaron
en la ejecución del acto reclamado. Por ejemplo, vamos en el alcoholímetro, ¿quién participa? Desde el policía que hace la detención, el personal médico que te aplica la prueba, ¿sí? Obviamente el juzgado cívico y el centro de sanciones administrativas. La sentencia de amparo, aunque bien solamente la demanda la entablé contra el juez y en su momento contra el centro de sanciones administrativas, pudiera en su momento también implicarles obligaciones a las dos primeras autoridades, o bien pudiera ser que no señale al centro de sanciones administrativas, pero pues ya estaba yo de alguna manera privado de mi libertad cumpliendo mi arresto ante dicha autoridad, pero por alguna situación no la señalé como autoridad responsable o no desahogué el requerimiento en ese sentido y solo quedé el juez. Es obvio que quien también estaría obligado cuando se me otorgue el amparo y protección sería el centro de sanciones administrativas, porque tendría que en el cumplimiento de la ejecutoria tendría que hacer un razonamiento en el sentido de por qué se te tiene que dejar en libertad en razón de que se otorgó el amparo y protección contra la resolución de fecha tal, o en su caso el juez cívico al momento de darle cumplimiento de la ejecutoria tendrá que informarle, ¿verdad?, al centro de sanciones administrativas el por qué ya no vas a cumplir tu arresto, ¿sí? Bien, entonces en ese orden de ideas el artículo 192 de la ley de amparo dispone que cuando cause ejecutoria la sentencia de amparo, en la cual obviamente se otorgó el amparo y protección, el juez de distrito o en su caso el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o bien el tribunal colegiado si se trata de amparo directo, tiene la obligación de comunicar nuevamente a la autoridad responsable sobre el cumplimiento y hacerla saber al resto de las partes. Y asimismo refiere que en la notificación que se haga a la autoridad responsable y a su superior jerárquico se les requerirá para que cumplan con la ejecutoria dentro del plazo de 3 días apercibidas, para que en caso de que no lo hagan sin causa justificada se le impondrá tanto a la responsable como a su superior una multa por el equivalente de 100 a 1000 días de salario mínimo conforme a lo dispuesto por el artículo 258. Aquí acuérdense que ya se sustituyó el salario mínimo y ahora hablamos de la unidad de cuenta. Sin embargo, la ley de amparo no ha sido modificada en ese aspecto. Ahora, asimismo, si una vez que se le requirió no se le da cumplimiento, entonces la autoridad, en este caso el órgano jurisdiccional en materia de amparo, ya sea de oficio o a petición de parte, deberá analizar si se cumplió la ejecutoria, si se cumplió la misma pero hubo un exceso o hubo un defecto en su ejecución. Y si llega a la conclusión de que no se cumplió con la ejecutoria, entonces tendrá que darle vista al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se trate de amparo indirecto o directo, para dar seguimiento a lo que se llama el trámite de inejecución de la sentencia, el cual ustedes ya lo saben puede culminar con la separación de su puesto y su posterior consignación ante el juez de distrito por incurrir en el delito de incumplimiento de la sentencia de amparo. Ahora, el juzgado de distrito o el tribunal colegiado de circuito, al hacer los requerimientos, pueden ampliar el plazo para el cumplimiento de la ejecutoria tomando en cuenta la complejidad o dificultad para darle cumplimiento, debiendo fijar un plazo razonable para tales efectos. Y también en aquellos casos que consideren que es urgente y se pudiera causar un perjuicio al quejoso, incluso pueden ordenar su cumplimiento por otros medios, incluso puede ser por medio
electrónico. ¿De qué va a depender? De la naturaleza del acto. Ahora, el artículo 193 de la Ley de Amparo nos refiere que en caso de que no haya sido cumplida la ejecutoria en el plazo que se le concedió en este caso a la autoridad responsable, como se los comentaba, tiene que hacer un pronunciamiento respectivo y en su caso impondrá las sanciones a las que hicimos referencia, y se le debe notificar a la autoridad responsable así como a su superior jerárquico, obviamente haciéndoles el requerimiento de que deben dar cumplimiento a la ejecutoria, bajo el apercibimiento de que se remitirán en su caso los autos al tribunal colegiado correspondiente o ante la Suprema Corte de Justicia para dar el inicio al procedimiento de inejecución. Aquí es importante precisar que los criterios del Poder Judicial en relación al procedimiento de ejecución no es tanto que se le sancione a la autoridad responsable, sino que se le dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo tanto, es muy común que en la práctica la autoridad responsable en el primer requerimiento no le da cumplimiento a la ejecutoria, y los jueces de distrito son un poco benevolentes, la vuelven a requerir y le dicen que si sigue insistiendo se remitirán los autos al tribunal colegiado para el procedimiento de su destitución, y en ese segundo requerimiento le dan cumplimiento. Lo que sucede normalmente es que se manda el archivo, el asunto, y se da por concluido, porque como se los comento, la intención no es tanto sancionar al funcionario o a la autoridad responsable, sino lo que se busca es que se le dé cumplimiento a la ejecutoria. Ahora, pudiera ser que la autoridad responsable, para no darle cumplimiento a la ejecutoria, emita ahí algunos razonamientos o haga uso de procedimientos para de alguna manera tratar de omitir con su obligación. En esos casos la Ley de Amparo es muy precisa y refiere que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales llevados a cabo por la autoridad responsable o cualquier otra que intervenga dentro del trámite relativo. Sin embargo, dice, si la autoridad responsable demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados, por lo que el incumplimiento ameritará la imposición de multas que procedan, así como la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual se le debe notificar a la responsable y en su caso su superior jerárquico. Ya si ven, la ley también es un poco benevolente, pero es por esta razón. La exposición de motivos refiere que no es tanto que se busque que se sancione a la autoridad responsable, sino que se le dé cumplimiento a la ejecutoria. Ahora, doctor, ¿sí? Y que en los casos que se condena al Estado a pagar y el Estado dice, no, pues yo no tengo dinero, ahí no le pueden hacer nada, ¿sí? Sí, está complicado, pero bueno, ahí la Ley de Amparo prevé diversos incidentes. Por ejemplo, hay un incidente que habla de la sustitución. Entonces, habrá la forma, buscar la forma de cómo se le pueda reparar el daño causado al quejoso. Digo, es algo difícil, pero sí tenemos los medios, o tratar de agotar los medios para que se le resarza de alguna manera el daño que se le ocasionó al quejoso. Ahorita vamos a ver cómo se debe promover el incidente de inejecución
el de exceso de efecto, ya no creo que nos dé tiempo para ver otras figuras como podría ser la repetición del acto reclamado o este incidente que nos habla de la imposibilidad de darle cumplimiento a la ejecutoria, pero entonces se tiene que buscar una forma de resarcirle el daño precisamente al quejoso, pero en materia económica. Y sí, adhiriéndonos a este principio de que nadie está obligado a lo imposible, pues es uno de los argumentos que va a vertir la autoridad responsable. Sin embargo, pues si tenemos a nuestro alcance ciertos medios o recursos para tratar de obligarla, pues los vamos a agotar, ¿no? Bien, bueno, entonces vamos a ver lo que sería el incidente de inejecución de la sentencia. Decíamos entonces que una vez que causa ejecutoria la sentencia, normalmente las sentencias van a causar las que van a causar ejecutoria, por regla general, por ejemplo, tratándose de amparo indirecto, es la que emite el tribunal colegiado dentro del recurso de revisión, donde confirma la sentencia emitida por el juez de distrito que otorgó amparo y protección de la justicia federal. Y entonces, una vez que confirma y ha pasado el plazo que establece la ley para que en su caso se interpongan los recursos si no lo hicieron, o estando previstos lo hacen pero en forma extemporánea y precluyó el derecho para hacerlo, se le tiene que informar entonces al juzgado de distrito que ha causado estado dicha sentencia, y esta a su vez requerirá a la autoridad responsable, como ya lo vimos, le debe otorgar el plazo de 3 días para que le dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Una vez que le dé cumplimiento a la ejecutoria, la autoridad responsable tendrá que rendir un informe, ¿sí?, donde le va a referir si en cumplimiento de la ejecutoria de fecha tal procedí a dejar sin efectos la resolución de fecha tal y resolví lo conducente. Con ese informe que rinde la autoridad responsable nos deben dar vista, y tenemos 3 días tratándose de amparo indirecto y 10 días tratándose de amparo directo para manifestar lo que conforme al derecho consideremos pertinente y decir: si hay cumplimiento, estoy conforme; hay incumplimiento, solicito se aperture el incidente de inejecución, o existe exceso. Es decir, hay exceso cuando la autoridad responsable da más de lo que se le ordenó en la ejecutoria de amparo. Ejemplo, se le ordena al juez cívico dejar sin efectos la resolución de fecha tal dentro del procedimiento administrativo número tal, consistente en el arresto administrativo de 36 horas, y se le ordena emita una nueva resolución donde a partir del momento en que se dio la violación, que fue en la audiencia de ley, le permita nombrar un defensor público o particular a efecto de ejercer una adecuada defensa. Entonces, dentro de las obligaciones que tiene el juez cívico es mandar a citar al infractor o presunto infractor, porque obviamente quedó sin efectos y lleva a cabo el desahogo de la audiencia de ley. Pero como el juez cívico no tomó las medidas pertinentes para asegurar la comparecencia del presunto infractor, pues no verificó dónde tenía su domicilio. Entonces dice: híjole, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues para no meterme en problemas, dejo sin efectos la sanción como si le hubiesen otorgado el amparo lisa y llanamente. Entonces, ahí hay un exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. ¿Qué tendrá que hacer el juez de distrito? Entrar al estudio del informe
y emitir una resolución en el sentido si la declara por cumplida, sin excesos ni defectos, o si efectivamente el juez se extralimitó y fue más allá. Y si llega a la conclusión de que dio más allá de lo que le pidió, te lo va a decir, no, a ver, te excediste, lo que yo te ordené es que repusieras el procedimiento y mandaras traer nuevamente al presunto infractor, desahogaras la audiencia de ley, le permitieras que se defendiera a través de una persona experta en derecho, y luego con los elementos de convicción que te aportó, emite la resolución que conforme al derecho proceda. Pero el juez no tomó las medidas, y entonces ahora ¿qué va a hacer, Ivonne? ¿Qué harías si tú eres el juez? No tomaste las medidas necesarias para asegurar que compareciera. ¿Yo soy el juez? Ajá. ¿Qué medidas tomaría? ¿Qué haces? El juez de distrito te dice que no puede dar por cumplida la ejecutoria, porque en la ejecutoria te está ordenando que mandes llamar al quejoso, y tú te limitaste a decir que deja sin efecto la resolución, es decir, como si hubiese sido un amparo liso y ya no. Y eso pasa, se los comento porque le pasa mucho a los jueces cívicos en la red. ¿Qué haces entonces ahora? Pues tendrás que manifestarle al juez que materialmente estás imposibilitado para darle cumplimiento a la ejecutoria, en virtud de que no tomaste las medidas necesarias para asegurar su comparecencia. También pudiera suceder, porque todavía me llaman, los jueces, ya se los he comentado, todavía me llaman. Hace como una semana me hablaron, oye, es que el juez me está requiriendo que traiga al presunto infractor, pero vive en el Estado de México. ¿Qué hago? Pues utiliza en forma supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales. No te voy a decir exactamente qué debes hacer, ¿no? Pero digo, por ejemplo, los órganos de control interno es lo que están haciendo, están utilizando las reglas que prevé el Código Nacional y buscan, porque no hay acuerdos generales como en materia penal, donde se comprometen las fiscalías y los tribunales a colaborar, ¿no? Como en estos casos. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales es supletorio. Ahora, que le dé cumplimiento si tú le requieres el auxilio a un juez calificador, creo que todavía se llaman en el Estado de México, vamos a ver si le da cumplimiento, pero pues tú ya hiciste lo que está a tu alcance, y si no le da cumplimiento, pues ya esta es una manifestación al juzgado de distrito, o hazle una manifestación porque estás imposibilitado para darle cumplimiento y que ya se pronuncie en un determinado sentido. Entonces son cosas que a veces los funcionarios pasan desapercibidas y dicen no va a ocurrir, pero resulta que sí prosperó el amparo y ahora le dicen, a ver, pues tráelo, ¿no? Pues sí, pero vive en el Estado de México y yo nada más tengo competencia dentro de la Ciudad de México. ¿Y qué se hace en esos casos? Le digo, bueno, pues en la práctica lo que se hace, se giran los exhortos, ¿no? Entonces tú tendrás, en base a lo que refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales, deberás pedirle el auxilio al juez calificador de la demarcación territorial que corresponda, en cumplimiento a la ejecutoria. O sea, pero son cosas que muy raras, ¿no? Pero que sí pueden llegar a suceder. Ahora, ¿cuándo va a haber defecto? Cuando la autoridad da menos de lo que estableció la sentencia de amparo. Les pongo otro ejemplo, también sucedió en materia de justicia cívica. El juez de distrito otorga el amparo y protección contra la resolución emitida
en contra del juez dentro de un procedimiento administrativo consistente en la imposición de una multa de X cantidad, ¿sí? Entonces, en la ejecutoria se le ordena al juez dejar sin efectos la resolución, así como devolverle las cantidades pagadas por concepto de multa, ¿sí? Y entonces lo que hace el juez dice, deja sin efectos la resolución y le dice al juez de distrito, y en relación a lo que me manifiesta de que se le devuelvan las cantidades, es imposible materialmente que yo se las devuelva, porque las cantidades que pagan los infractores por concepto de multas son depositadas ante la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, y entonces pues está fuera de mis atribuciones y no le puedo dar cumplimiento, ¿sí? Y entonces Ángela es la juez de distrito, y con base en este informe que le rinde la autoridad responsable en cumplimiento de la ejecutoria, tendrá que analizar si la da por cumplida o si hay exceso o defecto, ¿sí? En el caso particular hay un defecto, porque todavía queda pendiente que se le devuelvan esas cantidades. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer Ángela? Le va a decir, a ver, no me puedes decir que estás materialmente imposible para devolver. Si bien es cierto, tus atribuciones son las de resolver la situación jurídica y en su caso imponerle las sanciones, y efectivamente una vez que cobras las multas, el secretario las deposita ante la tesorería, tú estás omitiendo hacer las gestiones necesarias para que se le devuelva dichas cantidades al quejoso. Entonces, ¿qué le va a ordenar? Que haga dichas diligencias, es decir, que le gire oficio ¿a quién? Al tesorero del Distrito Federal, para que a su vez gire las instrucciones pertinentes a quien resulte procedente, a efecto de que se le devuelvan las X cantidad, ¿sí? Obviamente le tendrá que remitir copia certificada, ¿verdad?,